Profe, 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 ¿para qué vino? Profe, Profe, ¿para ¿para qué qué vino? vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, acá estamos empezando un nuevo año de podcast, de Profe ¿Pa' qué vino? Estamos con Alejo, que sigue en los controles por Firme. ahora, firme ahí. Se suma Fernanda, bienvenida Fer. Bueno, muchas gracias. Atilio también, Grandes incorporaciones. grandes incorporaciones. Y también vino Joana hoy a este programa especial. ¿De qué? ¿Cómo se llama el programa? El programa, y no sé si tiene nombre, o al final se lo damos el nombre, ¿no? La idea es conversar un poquito como de los espacios, del uso de los espacios en los centros educativos. Ya nos conocemos y sabemos que somos profes, docentes, maestras de centros educativos públicos. Y bueno, poner en debate y en la mesa para discutir cómo usamos esos espacios que quizás en algún momento tenían un cartel en la puerta que invitaba a algunas tareas y después fueron perdiendo sus objetivos. Sí, yo sabiendo que el programa iba por este lado, lo primero que hice fue hice una investigación. A Fui al ver. laboratorio de química y le pregunté a Fabiana que ¿para qué sirve un laboratorio de química? Es una pregunta boba, parece, pero es la primera que se me ocurrió Está bien, sos de matemática. y es lo que hay, hasta ahí llegué. Claro. Entonces, lo que hice fue la grabé porque le invité a venir y no podía, así que la grabé. Bueno, en general, el laboratorio se conoce como el lugar en el que se hacen los experimentos, ¿verdad? O sea, es el lugar que les permite que algo que estaba escrito en el cuaderno o que escribimos en el pizarrón, ellos lo puedan observar, probar, comprobar con experiencias. Eso es cierto, pero bueno, la realidad es que el espacio del laboratorio es mucho más que eso. También es un lugar para aprender herramientas útiles para la vida. ¿Por qué decimos esto? Aprenden a trabajar en equipo, a pensar una explicación para algo que están observando, otras veces a pensar por qué no sucedió y tener que resolver cambios para que se den los resultados que esperaban, a trabajar con precaución para evitar accidentes, por ejemplo, usar los elementos para su seguridad, manipular en forma correcta los materiales. Aprenden no solo a manipular las sustancias con responsabilidad, sino también a desecharlas cuidando el entorno, a cumplir normas de trabajo y respetar los espacios designados para cada cosa en el laboratorio. También creo que tenemos que reivindicar el laboratorio como un lugar que los motiva y les genera curiosidad sin la necesidad de usar una pantalla. Y esto no es un tema menor, en un contexto donde el atractivo y la inmediatez del celular nos dificulta la tarea de enseñar y para ellos de aprender. Bueno, para terminar, en realidad me gustaría decir que ningún estudiante debería estar impedido para trabajar en el laboratorio. Se tienen que empezar a pensar cambios reales en las arquitecturas para que sean accesibles en todos los sentidos, para todos y todas las gurisas. Bueno, nadie se cuestiona, en principio es difícil cuestionar de que en los liceos y demás tiene que haber laboratorios de química, física, biología, es como que está ya muy estructurado todo para que eso funcione así. Ahora, por algo trajimos a Joana que nos va a hablar de por qué hay un salón de dibujo en el 61. Bueno, muchas gracias por la invitación. Porque hay un salón... Maravilloso. Hay un salón de dibujo en este momento, porque en realidad después de una lucha bastante larga y una juntada de firmas y varios pedidos de que se generaran nuevos espacios en el liceo, bueno, una de las poquitas cosas que logramos fue tener un salón de dibujo. Este espacio ya existía cuando yo empecé a trabajar en este liceo hace unos cuantos años. Era un salón en el que había
Los salones de dibujo generalmente lo que tienen es como otra infraestructura, no tienen banquitos, tienen mesas, tienen como otra dinámica y otro formato que permite trabajar de otra manera. Y cuando llegó la pandemia, ese salón fue el primero que se desarmó, las mesas volaron para el gimnasio y se instaló un grupo nuevo ahí. Entonces desde el 2020 hasta el año pasado no tuvimos salón de dibujo, ahora volvimos a tener este espacio. Y por lo general lo raro es que es lo primero que vuela, ¿no? Porque uno recuerda otros liceos, por ejemplo el 70 o el 38 o algunos más que tuvieron salón de dibujo fuerte. Sí. Y como que es un tema de prioridades. Sí, y es un espacio que en realidad no tengo tan claro si en los liceos que se están construyendo ahora, porque yo básicamente siempre trabajé como en la zona oeste y en los liceos de la vuelta, pero no es un espacio que se pensaba como esto que decías de los laboratorios. No nos podemos imaginar un liceo sin un laboratorio. Más allá de que después tenga esas otras condiciones de que a veces no son realmente, no pueden funcionar como tendrían que funcionar, pero no pensamos un liceo sin un laboratorio de biología. Pero un liceo sin un salón, un espacio para dibujar es como lo más normal del mundo, no sé, no está pensado como algo necesario. Y tal, yo lo hablo desde la importancia que creo que tiene como la disciplina, más allá de aprender a dibujar, me parece que es otro tipo de aprendizajes, otro tipo de trabajos que necesita un espacio diferente. Desde el momento en que dibujar en una mesita con que tiene un brazo al costado y apoyar una tabla que se te cae y tener, no sé, pintar con témperas o sea, todo implica de tener un vasito de agua apoyado en algo que te paras, te mueves, se te cae, todo eso implica otro tipo de cosas que en realidad es lo que genera es que vos puedas generar nuevos aprendizajes y puedas generar nuevas experiencias con los chiquilines. Porque no es lo mismo eso, tener un lugar donde vos tenés, parece una bobada, pero tener una pileta y tener un mueble donde puedas tener marcadores, colores, témperas, elementos que cualquier chiquilín pueda levantarse y usarlos, les genera a ellos también la posibilidad de búsqueda, que de repente, si no tenés ese espacio, te limitás a cosas mucho más básicas y elementales que las que pueden resolver en un espacio mucho más chiquito. Sí, ahora te estaba escuchando y pensaba hace unos años en una escuela en la que yo trabajé, una profesora de arte que, ahí las profesoras no tienen por qué ser de artes plásticas, pueden ser de distintos, pero esta era de artes plásticas y llegó a la escuela y estaba como eso, no tenía un lugar para trabajar. Ella insistía que los salones chicos, ¿no? Todo lo que ya saben, chicos, superpoblados, bla, bla. Y insistía con que no tenía un espacio cómodo para trabajar y se había hecho un carro, literal, con todo esto que vos decís, lápices, pinceles, y andaba con ese carrito salón por salón. Claro, a mí me fascinaba porque yo nunca había visto a una profesora tan implicada, entonces me fascinaba ver el carrito. Pero claro, ahora te escucho y digo, no, claro, no es lo ideal cuando queremos fomentar, que aparte está en el programa, ¿no? Claro. O sea, se supone que es algo como... En realidad es porque también hacia dónde apunta la asignatura también ha ido cambiando con el tiempo. Eso que a veces... Yo muchas veces digo, soy profesora de dibujo y dice, yo odiaba dibujar la botella y la manzana. Y ya no dibujamos una botella y una manzana. Capaz que algunos sí, pero actualmente como nuestras opciones y nuestras posibilidades de trabajar son mucho más amplias. Claro. O sea, podemos incluir muchas más cosas. Entonces, pero también nos limitamos a los recursos que tenemos. O sea, en un momento, cuando teníamos el otro salón, teníamos también un armario. Después, cuando no tuvimos el salón, logramos tener un armario en otro lado, pero era cada profe que iba a trabajar, si necesitabas algo, salías del salón a buscar el armario, los marcadores que estaban. O sea, parece una bobada, pero si todo el tiempo estás haciendo lo mismo con todas las clases y no es práctico, no es enriquecedor para los chiquilines. A veces pasa eso, que los gurises de repente lo único que tienen ellos es una caja de colores, claro, con suerte. Y si en el liceo vos tenés un espacio y lo tenés a la mano y lo tenés ahí habilitado, y vos pintar con marcadores, sí, andá, agarralos, usalos. Sí. También es como abrirles el mundo hacia, motivarlos, ¿no? Claro. ¿Cómo generás el interés si lo estás bloqueando desde el espacio? Sí, si tenés un aula para eso, es como que ya vas predispuesta a que en ese espacio haces se va a hacer este tipo de trabajo. No sé. Y hasta ensuciar. Claro. O sea, porque vos, después limpiábamos, ordenamos, pero esa posibilidad de poder ensuciar de otras maneras el espacio, claro, también es importante. No estar peleándonos con los auxiliares todo el tiempo que estamos con pelitos recortados y cosas. Claro. Es como que ahí estás habilitado a otro tipo de prácticas, sí, tal cual, que se pueden hacer en ese espacio. Sí, yo pensaba en esto de, bueno, hasta ahora que más que estamos por un liceo de bachillerato en La Teje y demás, seguramente esté el salón de dibujo previsto,
para que exista. A mí me llama la atención como eso de bueno, está, en principio no es garantía de que después funcione un salón de dibujo. Claro. Hay que, todo el tiempo está cuestionado, todo el tiempo está, y decimos el salón de dibujo como decimos después, el trabajo donde se supone que va a trabajar el psicólogo, que muchas veces es en un cuartito chiquito, cerrado, que no tiene ni ventanas, si es que tiene un lugar. Con suerte Sí, tiene hay, un lugar claro. cerrado con una puerta. Para atender estudiantes, que por lo general es complicada la situación y demás. Ni que hablar de un comedor que tampoco el liceo tiene, sala de lactancia que se está empezando a ganar, aunque, bueno, en el 61 tenemos algo ahí que le llamamos sala de lactancia. Y el ejemplo clásico que ponemos siempre, que lo hemos puesto muchas veces en el programa, del gimnasio. Se supone que todos tienen que tener derecho a educación física, pero algunos tienen derecho a educación física en el cantero de frente al liceo, Claro. otros en una cancha de pedregullo, y algunos otros estudiantes en una cancha con piso flotante. Entonces, ahí se generan algunas desigualdades que hay que poner sobre la mesa. Sí, o en el patio. Arman el patio como un espacio de educación física también, ¿no? Y ahí cómo va intercediendo con los otros espacios también. Sí. Son espacios compartidos que hay que tratar de seguir reclamando. De hecho, todas las reformas de las transformaciones educativas, las reformas, suenan re bonitas, pero después se dan estas diferencias, estas desigualdades entre lo que los hechos dicen y lo que en realidad termina ocurriendo. Esto es lo que yo te decía hace un ratito, de que desde que existe el bachillerato artístico debería haber otros espacios que sean especiales para eso. En este momento, en el 61, en realidad, lo que yo te comentaba, el salón que fue artístico, donde los chiquines tienen todas sus asignaturas, lo que se hizo fue poner un piso flotante. Pero, por ejemplo, ellos tienen que mantener una distribución de los bancos, que es como todo alrededor contra las paredes, para no rayar el piso flotante. O sea, ni siquiera... Entonces, Salvo cuando tienen escrito en matemáticas. claro, pero no es un salón que ellos puedan como mover tampoco, Claro. porque hay que cuidar el piso. Sí. Entonces, también ellos deberían poder tener un salón, como tiene el resto de los grupos, y aparte un espacio donde poder hacer danza y teatro. Claro. O sea, todo, Que no estén los bancos, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Que sería como importante. Es decir, es la prioridad que se le da a determinadas... A las artes. Las- A las la- artes. ahí sí, ahí está como la valoración de las artes frente a otras Sí. cosas. Sí, a mí me pasa al revés. Yo trabajo en la escuela Figari este año. Otros años he trabajado, pero este año volví a trabajar, hacía tiempo que no trabajaba. Y ahí hay salones de dibujo, Claro. con las mesas. Yo estaba haciendo memoria, hay 3, me acuerdo que está el dibujo técnico, que dicen 1, 2 y 3, tienen piletas, están las mesas, y es al revés. Cuando uno está ahí es como está medio de prestado, te dieron yo de historia del arte, bueno, te dieron el salón para que de historia del arte, pero en realidad el salón es para dibujo, sí. Por lo general nos tiran para determinados lugares. Hay una materia que se llama forma, también tiene sus salones y está re lindo porque es un espacio de la materia donde están las mesas, las sillas, todo lo adecuado, los materiales y están las producciones que se van haciendo, que van haciendo los estudiantes y queda re lindo, como que entras a un lugar donde ves que se está trabajando en la escuela en artes y en artesanías, ¿no? No, pero aparte la posibilidad también de aprender viendo a tu compañero o tu compañera trabajando, ¿no? La disposición de los salones de dibujo generalmente son como mesas, entonces permite como eso de estar, bueno, mirando lo que hace el otro, lo que hace la otra persona, y como poder... Claro, o que estén los trabajos expuestos ahí, que nosotros eso todavía no llegamos, pero esa posibilidad así de ver lo que hizo alguien antes de... Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo voy mucho al taller de escultura, ¿no? Y claro, es un lugar que está todo para eso y están trabajando y está lo que ya se hizo, cosas que se han hecho de años, que están expuestas, están los que están trabajando ahora en este momento y están juntos ahí en unas mesas grandes y cada uno va viendo lo que está haciendo el otro y van compartiendo y a veces hay merienda compartida y está muy bueno, incluso a veces hay varios docentes trabajando a la misma vez en el taller.
Es un lugar amplio, grande. Y está muy bueno eso. Alguna vez habíamos fantaseado siempre con la... Yo escuchaba esa idea de que todas las materias tuviesen un lugar, en lugar de Un ir... espacio, claro, en lugar de ir al salón, los docentes ir yendo a los salones, que cada materia tenga su lugar y sea al revés. Los estudiantes vayan al salón de historia, al salón de matemáticas. Como en otras partes del mundo, no es tan loco. No. Que no. Yo creo que nosotros tenemos un problema de infraestructura, pero en otras partes del mundo, que es donde muchas veces nos terminamos comparando, o nos quieren comparar, una de las cosas que tienen es eso. El profesor de historia tiene su salón, el de matemática tiene su salón. No es tan raro, no es tan loco, me parece. Que está. Una cosa es con la infraestructura que tenemos acá. Que está. Es un problema ese. Pero tal, lo otro es lo de la accesibilidad, que es lo otro que queríamos incluir en el programa, por lo menos para hablar hoy, que tiene que ver con eso de, bueno, tal, los liceos tienen que permitir que por lo menos todos los estudiantes entren, sería como un principio básico. Todas las autoridades, los burócratas, las personas que arman los programas y las cosas dicen que todos los estudiantes tienen que incluirse en el liceo. Sin embargo, los liceos tienen como ciertas carencias, por ejemplo, no tienen rampa en muchos casos, no tienen ascensor en algunos otros. Va sumando. A esto le sumamos esto que decíamos de el salón con más de 30 gurises por grupo, que no es que no es que no entren, el problema es que no puedo llegar hasta el fondo para ver qué están haciendo los que están en el fondo, ¿no? Y es una discusión sobre recursos en última instancia, ¿no? Que es una discusión de bueno, cuánta plata hay destinada a esto para ver, porque en última instancia lo que quieren hacer es ahorrarte 3 pesos locos más, ¿no? ¿Qué tal? Sí, o el discurso de sí, es un liceo, es una escuela para todos, para todas, todos pueden venir. De puertas abiertas. De puertas abiertas, y te pasa que se llega a la institución y capaz que no pueden entrar a un salón, porque las escaleras, el escaloncito, los pasillos angostos. Sí, el acceso a la misma puerta. El acceso a la la silla puerta. de rueda a veces no pasa. Claro, entonces es como una cadena que está... Sí, y no estamos hablando de los liceos, aparte, lo otro es, no estamos hablando de los liceos viejos como, yo qué sé, el Bausá, que tiene, no sé cuántos años tiene, el Yaba, que el Yaba tiene sus problemas y tuvo, porque para pelearse con los gurises el tema de la accesibilidad fue importante, ¿no? Porque iban a hacerles una rampa que no hicieron, pero bueno, no son esos liceos de los que estamos hablando, estamos hablando de los liceos nuevos, como nuevos, estoy hablando 20 años, ¿no? Tampoco se hacen tantos liceos. Ojalá se hicieran más liceos, que sería importante. Pero bueno, esos liceos hay un tema de recursos que tampoco están pensados para determinadas maneras. ¿Qué tal? De habitabilidad. Sí, o también un clásico es cuando, no sé, algún estudiante se cae, se fractura y no puede ir a su salón, que es el de arriba, los movimientos que se empiezan a generar, y que a veces tenías 3 salones abajo y capaz que no te alcanzan con todos los movimientos que hay. Entonces, es como, ¿y cómo hacemos acá? Y esas cosas me parece que siguen recayendo sobre la gente que trabaja en el liceo, ¿no? Los docentes, los adscritos, los funcionarios, porque desde el discurso hablamos de eso, de todos tienen derecho a estar incluidos, todos tienen que venir acá, y después somos los docentes, o son las adscriptas, o es la gente que trabaja en el liceo la que tiene que ir como haciendo magia para que eso realmente suceda. Porque es desde la accesibilidad física, desde, no sé, un intérprete de lengua de señas, o un alumno que tiene baja visión y tenés que generar los materiales para... Pero siempre cae sobre nosotros y sobre la gente que trabaja en las instituciones, como el poder generar esas cosas que no las brinda el sistema y que a la vez habla de que sí tienen que estar disponibles. Claro. Entonces, no, y lo que es peor es que te dicen que sí funciona, ¿no? Claro. Es decir, hacen discursos por la tele diciendo que todo está bien, que el liceo funciona bárbaro, que no sé qué, y en los hechos nosotros dejamos el alma dentro del liceo, ¿no? De ayudar a gurises que se quiebran para subir las escaleras, porque justo el gurí se le ocurrió hacer biológico, ¿no? O hacer algo que tenga que usar el segundo piso. Estoy pensando en el Bausá o en el 61, la biblioteca está en el segundo piso,
Hay gurises que si no pueden subir escaleras, Nunca no van a- conocen la biblioteca, Claro. ¿no? Yo qué sé, espacio que es usado por todos los estudiantes, incluso de manera lúdica, no solamente para buscar libros, sino para ir, buscar juegos, fotocopias, etcétera. Sí, o tienen que elegir una orientación que no usen los laboratorios porque los laboratorios también están arriba. Ah, qué Entonces, pesado, es como- hubiese elegido humanístico. Claro, es humanístico, ¿no? Era todo más fácil. Incluso artístico está en el primer piso. También está más. Sí, es como que se da en todos, ¿cómo se dice? En todos los subsistemas, ¿no? Porque en formación docente es lo mismo. En magisterio, una de las luchas que tienen las estudiantes, el centro de estudiantes, es eso, la entrada al instituto. No hay una entrada accesible. Es cierto que la entrada ya es una escalera, ¿no? Sí. Tremendo para arriba, sí. Sí, las dos entradas que hay son de escalera. Y solo podrías estar en ese piso, Y además, si pudieras entrar, porque no tenés acceso También. ni para los pisos de arriba ni para, Ni para los de el abajo. anexo. claro, en la Sí, que los laboratorios, no sé si sigue los estando, el laboratorios laboratorio están está abajo, la sala la de fotocopiadora está abajo. La sala de expresiones está abajo, Sí, en el Ivo irías, hay una rampa e irías a la biblioteca y a los laboratorios. ¿Y nada más? Y después tenés que subir escaleras. claro. Ah, qué bonito. Claro, creo que es así. Sí, es así. Pero no tenemos idea, porque se les puede ocurrir que vaya a dos liceos. Que vaya ahí porque va al laboratorio a la biblioteca y a otro Y a porque, otro porque puede ir puede a ir un salón. No. Es que lo peor de todo es que seguramente se les ocurrió cuando suele pasar que le terminan sugiriendo a los estudiantes que no vayan al liceo que tiene una cuadra de la casa, sino que vayan a un liceo que tenga rampa, Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso implica un traslado, un todo pienso, que una lógica que no siempre la familia está en condiciones de manejar, como el transporte, de la silla de ruedas y demás. Pero bueno, Sí, para mí es como muy loco cómo nos acostumbramos a trabajar en esta dinámica, ¿no? Como decías vos, Joana, ir resolvemos y seguimos. No sé, en las escuelas no hay laboratorios, hay muebles. Entonces vas y ni siquiera lo podés trasladar, vas a buscar algo, te lo llevas, después lo devolvés. Entonces tratás de que la misma aula sea un laboratorio, sea un espacio de expresión, sea un espacio, yo qué sé, Sí, a veces de actividad física, de si actividad llueve. física, de recreo Sí, sí. adentro. Entonces, Todo ta, pasa dentro del salón. todo pasa dentro del salón. Y que muchas veces ese salón tampoco tiene las condiciones para, ¿no? Ser salón. Sí, terminamos naturalizando una cantidad de cosas que hacemos Claro. todo el tiempo para que para que nuestro trabajo funcione y Claro. poder hacerlo, que es increíble. Poder, ¿no? Salir como un poquito también de lo nuestro y decir, capaz que se puede como generar algo que me parece que está bueno. Y estaba pensando ahora también, nosotros en las escuelas, en sexto, se hacen visitas a los liceos. Y claro, y los lugares que más Llaman la disfrutan atención. los gurises, claro, son los laboratorios. O sea, empiezan a mirar como si fuera algo, eso, que nunca vieron. No sé, los bichos ahí, los Sí, sí. frascos, yo qué sé, los tubos de ensayo igual, ¿no? Y es como un lugar como recontra mágico, ¿no?